Los desafíos que enfrentan los conglomerados políticos en Chile va a abordar, entre otros temas, el analista internacional Álvaro Vargas Llosa en la conferencia Cátedra Ampuero 2014, Chile en la encrucijada, que se va a realizar en la Universidad Finisterra. Para ahondar en este y otros temas, nos acompaña justamente Álvaro Vargas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Encantado de estar con ustedes. Buenas noches. Buenas noches. A ver, lo primero, Chile está en una encrucijada, y si esta encrucijada es tan importante, ¿cuál es esa encrucijada? Yo creo que sí. Chile está debatiéndose a sí mismo. Y eso es una encrucijada para cualquier país. Chile está revisando, discutiendo y debatiendo su modelo, su orientación. No sabemos cuál va a ser, digamos, el resultado de esa discusión interna, pero sí sabemos que se está cuestionando cosas importantes y que no se cuestionaban hace pocos años. Así que eso yo creo que es un tema muy importante para Chile y desde luego para Latinoamérica, que ha tenido a Chile como uno de sus paradigmas, ¿no? Y en términos genéricos, usted decía que desde afuera hay quienes sostienen que Michelle Bachelet está haciendo unas pequeñas reformas para llegar a una izquierda más radical, y otros que sostienen que no, que de verdad que se vienen reformas de raíz al modelo económico, político y social, y que usted está en el medio. ¿Por qué? Así es verdad. Es decir, donde uno va, un organismo internacional, una conferencia, el mundo académico, el mundo diplomático, el mundo, en fin, y a mí me toca por mi trabajo estar en ese tipo de ambientes, se oyen las dos posiciones. Es decir, hay gente que piensa que hay riesgos muy grandes para el modelo en la medida que lo que se está cuestionando va más allá de adaptar el modelo a las nuevas demandas y aspiraciones, y se trata básicamente de retroceder las manijas del reloj. Esa es una posición, y la otra posición es básicamente que ante esas nuevas aspiraciones y esas nuevas corrientes sociales que presionan sobre el modelo, la gente, digamos, de la centroizquierda en la clase política ha interpretado al nuevo país y está tratando de encaminar esa fuerza, digamos, social hacia un objetivo que no sea la reforma total del modelo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay, digamos, exageración desde la primera posición. Es evidente que hay dentro de la coalición de gobierno muchos sectores que son plenamente conscientes del riesgo de empezar a revisar cosas fundamentales que han funcionado muy bien. Pero también es cierto que hay una presión sobre el modelo, y que cuando se empieza a cuestionar cosas fundamentales, digamos, se abre una caja de Pandora. Nunca se sabe lo que puede salir de ahí, lógicamente, a gente que quiera ir más allá de los límites a los que seguramente la presidenta quisiera llegar, ¿no? Entonces, bueno, esa tensión que se vive hoy en Chile se percibe desde fuera muy claramente. Ahora, cuando usted dice que Chile está en una encrucijada y que está reevaluando temas muy fundamentales acerca de su modelo, ¿es una reevaluación que a usted le parece que es adecuada, que es necesario hacerla, o le parece que es innecesario hacerla? Es fundamental debatir los grandes temas, eso me parece muy importante. La complacencia es uno de los grandes desafíos que enfrenta hoy día América Latina. Yo diría que hay muchos países que se están desacelerando económicamente, ustedes no son el único, incluido Perú, mi propio país. En gran parte están padeciendo hoy las consecuencias de no haber hecho reformas importantes desde el año 2000. Se hicieron en los años 90 muchas reformas, luego se dejó de hacer reformas porque el ambiente internacional, los altos precios de las materias primas, permitían, en cierta forma, vivir de la herencia. Las consecuencias hoy las estamos viendo. De modo que sí, es decir, a la luz de eso es fundamental debatir y cuestionar cosas importantes. El riesgo en Chile es que empiecen a surgir en este clima, digamos, de desaceleración económica y al mismo tiempo de aspiraciones desbordadas, cuestionamientos a cosas que han funcionado muy bien y que en cierta forma son ya propiedad de América Latina en su conjunto, porque son parte de un modelo que ya no es chileno, es un modelo que se exportó y funcionó muy bien. Y desde luego que eso es un riesgo siempre, ¿no? Yo mismo he tenido la experiencia española, por ejemplo, muy de cerca, donde las cosas que funcionaron bien en un momento dado fueron cuestionadas probablemente de forma legítima, pero en última instancia se acabó yendo hacia un nuevo tipo de modelo que ya no permitía el nivel de crecimiento, el nivel de dinamismo económico que se había logrado en un momento dado. Hay que evitar ese riesgo, ¿no? ¿Y cuáles son estas cosas que, en su opinión, han funcionado no solamente en Chile, sino que han servido para exportarlo como modelo y que ahora podrían estar en reevaluación o en riesgo? Antes que nada, la combinación de democracia, es decir, de sistema político abierto, y de economía de mercado altamente enganchada al mundo, es decir, globalizada. Eso ha funcionado muy bien. Eso funciona muy bien hoy día en Perú, en Colombia, ha funcionado bastante bien en México, con tasas de crecimiento un poco más bajas, e incluso en algunos países, digamos, que hicieron menos reformas, también ha funcionado bien algo relativamente parecido. El problema es que hoy, en la medida que el contexto internacional no es el que era, y se viene una desaceleración,
va a ser más fácil cuestionar la globalización y va a ser más fácil cuestionar, digamos, las ventajas de ese modelo. Por eso, quienes defendemos ese modelo, tenemos que usar toda la imaginación de que somos capaces para explicarle a la gente que hay cosas que mejorar, pero que, digamos, matar a la gallina de los huevos de oro sería un pésimo negocio, ¿no? La reforma tributaria que plantea el gobierno, ¿cree usted que mata a la gallina de los huevos de oro o cuestiona el desarrollo, el modelo de desarrollo chileno? Yo creo que más, digamos, inquietante que las medidas en sí es la tendencia. Es decir, esas mismas medidas tomadas por un gobierno que no emitiera esa señal de tendencia probablemente no serían tan debatidas y discutidas. Lo que ha pasado aquí es que, en cierta forma, había un prejuicio o un temor, como queramos llamarlo, y las medidas parecen haber, en cierta forma, digamos, confirmado o validado esos temores previos. Entonces, en ese sentido se ha generado la sensación, dentro, también fuera de Chile, de que hay una cierta tendencia. Ojalá que no se confirme, es decir, que la tendencia no sea a la de empezar, digamos, a abrumar al sistema con muchos impuestos, con fines redistributivos que en este momento de crecimiento menos acelerado pueden ser contraproducentes. Ojalá. Esa es la tendencia que dice usted que se podría dar. Ahora hay también una forma y un fondo en todo esto. Y dentro de la forma ha causado mucha polémica en nuestros días ese video que usted debe haber visto ya, en que se defendía la reforma tributaria parte del gobierno hablando de los poderosos de siempre que defendían sus intereses. ¿Cómo ve usted el tono, la retórica detrás de ese video? Esto es, yo diría que más inquietante que las medidas. Por eso me refería a que esas mismas medidas aisladas o incluso tomadas por un gobierno eventualmente de centro-derecha probablemente no asustarían demasiado a nadie en la propia centro-derecha. Lo que ha levantado, digamos, cierta sospecha es el discurso que empieza a aparecer, y desde luego no en todos los voceros del gobierno, ni mucho menos, pero en algunos sectores, digamos, que sí quisieran aprovechar esta circunstancia para ir más allá, digamos, de una actualización, si quieres, del modelo. Entonces, ese lenguaje hay que tratar de evitarlo. Es un lenguaje que funciona bien en todas partes, es decir, eso es indudable, el que se ponga, digamos, a acentuar las diferencias de nivel social y a recordar, digamos, el lenguaje de la etapa, digamos, de la Guerra Fría, si uno quiere, naturalmente va a tener un público y un auditorio, y mucho más en América Latina, que siempre ha tendido hacia ese tipo de discurso. De modo que hay que tener mucho cuidado, porque esa es una puerta que una vez que se abre ya no se puede cerrar, ¿no? Esto hemos visto en muchos otros países, y no creo que sea necesario para vender una reforma tributaria como esta, ese tipo de discurso. Es decir, el discurso de la redistribución basada, digamos, en la satisfacción de aspiraciones, como especialmente la educación, no necesita ese tipo de lenguaje de lucha de clases, digamos, para justificarse. Primero, dos cosas que me surgen de lo que acaba de decir. En primer lugar, ¿cree efectivamente que es un lenguaje de lucha de clases, de Guerra Fría? Y segundo, cuando dice que se abre una puerta que después no se puede cerrar, ¿qué hay detrás de esa puerta? Es un lenguaje que, digamos, recuerda eso, y que puede tender a precipitar en el otro sector una respuesta parecida. Y a eso me refiero, que una vez que esa puerta se abre, ya es muy difícil cerrarla, porque, digamos, se encona mucho el debate, se ensucia y las posiciones se atrincheran, y entonces ya no hay posibilidad de diálogo, ya no hay posibilidad de discusión, de negociación, entramos en una lucha más que en una discusión, ¿no? Y Chile, si algo había enviado al mundo, y sobre todo a América Latina en los últimos, digamos, 2 décadas y media, era básicamente que había superado esa etapa, digamos, de infantilismo político. Es decir, nos había dado una lección de madurez a los países que vivíamos la etapa del infantilismo político. No es bueno que resurja ese discurso, y esto vale para ambos, digamos, sectores del espectro ideológico, ¿no? Ahora, eso que por un lado se ve como una cierta nostalgia por acuerdos de maduración, de dejar atrás el infantilismo político, otros en Chile lo ven más bien como una política muy cupular, muy de puertas cerradas, muy de hacer acuerdos entre 4 paredes, entre distintos sectores políticos, sin consultar a los ciudadanos, sin tener una mayor validación social de esas medidas. ¿No se ve también como un cierto avance en ese sentido, en el sentido de evitar que la política sea solamente entendida como algo cupular o como un acuerdo entre el club de los políticos? ¿Cómo no? Esto es fundamental. Es decir, si ha habido un problema en América Latina, y en Chile ha empezado a ocurrir en los últimos años, es el de la deslegitimación, digamos, paulatina de la clase política y de las cúpulas políticas. Desde luego, y eso se ha vivido aquí de una manera, digamos, bastante flagrante en los últimos procesos electorales, sobre todo no tanto el presidencial, pero el anterior, el municipal, eso fue muy evidente, ¿no? La abstención fue una abstención que tenía ese mensaje clarísimo. De modo que, sin duda, es decir, hay que abrir esta participación a todo el mundo, hay que evitar que las cúpulas aparezcan, digamos, desacopladas de las grandes corrientes sociales.
pero no creo que sea indispensable para lograr eso, digamos, a apelar a un discurso y a un lenguaje que es innecesario y que además está en cierta forma desfasado de lo que es el Chile moderno, el Chile de hoy, que es un Chile que superó eso, ¿no? Ahora, justamente cuando se habla de validación de sistemas, algo básico, fundamental en un país es la Constitución, y otra de las reformas que propone el gobierno de Michelle Bachelet es una nueva Constitución, y se está discutiendo como uno de los posibles mecanismos, no se ha dicho cuál va a ser el ocupado, una asamblea constituyente. Basándonos en experiencias también, no solo negativas como han habido en algunos países, sino positivas, como por ejemplo la de Colombia. ¿Cómo ve usted el proceso de una asamblea constituyente? ¿Puede ser un buen camino para Chile? ¿Es de por sí una vía peligrosa, como plantean algunos, para la institucionalidad de un país? A ver, todas las constituciones en los países modernos se discuten, en fin, retocan y a veces hasta se reforman. De modo que, en principio, ese no es un problema. Y desde luego, sobre todo en un país donde empieza a haber un cuestionamiento a las reglas de juego fundamentales, es inevitable que la clase política por lo menos preste oídos a ese reclamo de alguna forma. De modo que ese no es el problema. El problema es si esta discusión empieza a abarcar todos los aspectos importantes que han hecho de Chile el primer país de América Latina hoy. Y si eso conlleva, digamos, la posibilidad de que sectores que en realidad lo que quisieran es retrotraer a Chile a una etapa previa a su gran éxito político y económico, logran un nivel de más crítica suficiente para forzar a que la reforma vaya en ese sentido. Si eso ocurre, se va a desnaturalizar la idea de la reforma. Entonces, lo que hay que tratar de hacer, yo creo, es mantener, digamos, los equilibrios, es decir, entender que hay cosas importantes que preservar, al mismo tiempo que hay cosas importantes que reformar. Ya se han hecho reformas constitucionales, dicho sea paso, en Chile. El presidente Lago presidió un proceso en el que hubo, digamos, desde luego, visto desde un cierto sector, insuficientes reformas, pero visto desde otro, las hubo, digamos, significativas. Pero dos cosas. Uno, ¿qué características de ese Chile previo al éxito, yo no sé si usted se refiere al éxito económico, a postdictadura, predictadura, al cambio institucional, qué características de ese Chile a usted le parece y de qué Chile está hablando le parecería peligroso volver? Y lo segundo, lo que yo le preguntaba también, de una asamblea constituyente, si ese mecanismo, más allá de cuánto se cambie, ese mecanismo es para usted positivo, negativo, peligroso o no. Yo creo que lo segundo me parece riesgoso, es decir, creo que hay otras fórmulas. La asamblea constituyente le parece riesgosa. Sí, me parece riesgoso en el sentido, digamos, de que va a ser un proceso, o podría ser un proceso, digamos, que desborde las intenciones de quienes van a dirigir o presidir ese proceso, o por obvias razones, porque es un, digamos, momento de convocatoria nacional en el que todas las corrientes van a tener una participación. Hasta ahí estamos muy bien, pero evidentemente las corrientes con mayor capacidad de presión y de organización, que no necesariamente son mayoritarias, van a tener probablemente una voz desproporcionadamente influyente en ese proceso, o podrían tenerla. Entonces, eso podría eventualmente derivar en un cuestionamiento del modelo, digamos, económico tal como lo conocemos. Si pasara eso, yo creo que habría riesgos, empezando para las aspiraciones de la centroizquierda chilena, que lo que quiere es lograr que este modelo de crecimiento económico sea capaz de redistribuir exitosamente. No hay forma de redistribuir exitosamente si el modelo no sigue produciendo tasas de crecimiento significativas. Ahora, en cuanto a lo otro, digamos, creo que hay que preservar lo mejor que tiene el modelo chileno, desde el punto de vista político, lo institucional. Es decir, Chile ha logrado unos equilibrios institucionales muy importantes, que han funcionado muy bien para preservar unos derechos que evidentemente fueron violados sistemáticamente durante la dictadura, y eso está muy claro. Y gracias a ese sistema institucional se logró algo tan significativo como que la derecha chilena volviera al poder y fuera capaz de gobernar bajo parámetros democráticos. Todo eso ha sido fantástico para Chile, ¿no? Pero también desde el punto de vista económico. En Chile ha habido un nivel, digamos, de apertura económica, de descentralización de decisiones económicas muy significativo, que le ha dado a este país tasas de inversión muy grandes. Los niveles, digamos, de inversión extranjera en este país han sido impresionantes en los últimos años. Hace 2 años, 30.000 millones de dólares, casi la mitad que Brasil, que es una economía 10 veces más grande que Chile. Ninguna necesidad de poner eso en riesgo para lograr los objetivos, digamos, de mejorar la educación, ¿no? Pero si abrimos, digamos, una discusión donde básicamente todo pasa a ser cuestionable y cuestionado,
el riesgo que yo sí preveo es que se empiece a erosionar, digamos, el fundamento del modelo chileno, y eso sí me parece peligroso. Chile está siendo por segunda vez demandado ante la Haya por Perú, ahora por Bolivia. En el proceso anterior usted escribió una carta abierta a Tagle en la que era muy crítico de la estrategia peruana. Finalmente Perú terminó ganando al menos algo en ese fallo. Le quiero preguntar primero si se equivocó en esa carta y qué aprendió de la Corte de la Haya después de leer y de estudiar la determinación que finalmente tomó en el caso de Chile con Perú. ¿Cómo no? Le respondo con mucha, digamos, parquedad, porque comprometí en Perú hasta fin de año a no hablar de la situación peruana, autocastigándome por ese pronóstico que se cumplió solo a medias, digamos. ¿Está pagando penitencia? Estoy pagando es una autocensura, digamos, o autocastigo ciudadano. Yo diría que al final lo que ocurrió fue bueno para los dos países. Será imposible que los chilenos lo vean así y probablemente los peruanos también quedarán para siempre frustrados por no haber conseguido más, pero yo creo que al final fue una buena cosa. Chile perdió muy poco en el fondo. Si uno lo ve con objetividad, con serenidad, perdió muy poco, y al mismo tiempo Perú ganó algo, y eso es muy importante para Chile porque además de lo que, digamos, ocurrió desde el punto de vista puramente jurídico, ocurrió algo desde el punto de vista de la relación, y es un vecino más o menos satisfecho. Ahora, no sé si esta generación lo verá así, pero dentro de 20 o 30 años, digamos, los frutos de lo que ha ocurrido se dan con muchísima claridad, ¿no? Y pensando en lo que va a venir de Chile en la situación con Bolivia, esa lógica de que es bueno para los dos que ambos ganen algo, claro, ¿podría ser una lógica que también aplique la Corte? Si yo tuviera que hacer un pronóstico, diría, no hay ninguna posibilidad de que la demanda boliviana prospere, no tiene ningún sentido lo que se está planteando, pero ya yo no me atrevo a hacer ese pronóstico, porque es un tribunal que evidentemente, al fin y al cabo es un tribunal de la ONU, Naciones Unidas, es un tribunal que a fin de cuentas quiere tener una sensibilidad, digamos, para el conjunto de las relaciones. Por tanto, yo diría que tiene una dimensión diplomática, ¿no? Desde el punto de vista, digamos, de la definición clásica de lo que es la diplomacia. Entonces, claro, bajo ese parámetro, la juridicidad de lo que ahí se plantea es una perspectiva insuficiente. Hay un elemento, digamos, unos dirían enriquecedor, otros dirían que complica las cosas, pero en cualquier caso adicional. Y entonces es muy difícil pronosticar nada en esa circunstancia. Aunque sea difícil pronosticar, ¿a qué cree usted que pudiera llegarse a obligar a Chile a hacer? ¿A sentarse a negociar, a sentarse a ceder? Bueno, pero, a ver, imagínese el precedente que eso crearía, ¿no? Para el mundo entero. Es decir, si uno puede ir a un tribunal y decir, me crearon una expectativa de negociación y no la hubo, y entonces el tribunal dice, ahora negocia. Bueno, imagínense cuántos países podrían acudir a la Haya y decir lo mismo. Ahora, si ellos quieren acoger ese pedido y buscar una fórmula creativa e inteligente para no dejar a Bolivia insatisfecha, supongo que lo pueden hacer. No sé qué harán, pero sí sé que es muy complicado porque si se empieza a hablar, digamos, en términos muy concretos, hay un tercer país que se involucra inmediatamente, que es Perú. Entonces yo supongo que la Haya, si quiere ayudar, va a ir más por el lado de negocien que por el lado de negocien esto, porque eso puede significar involucrar a Perú, ¿no? ¿Cuál debería ser el rol de Perú si es que se insta a negociar o se insta a negociar algo concreto que de hecho incluye a Perú en el caso de que se negociara una salida por territorios que fueron peruanos? Lo que dicen los tratados es que Perú tiene que dar su visto bueno. ¿Cree usted que esta es una negociación finalmente que tiene que ser tripartita, Bolivia, Chile y Perú? Yo creo que no necesariamente, que sería mejor evitar que Perú se tuviera que involucrar en esa negociación. Este es un asunto más entre Chile y Bolivia. Ahora, el problema es que hay, no solamente en términos del tratado, un derecho peruano, por así decirlo, de participación allí en esa negociación, sino que además hay otro problema complicado, y es que hay una frontera que comparten Perú y Chile, y eso, digamos, si Bolivia obtuviera una salida por, digamos, un corredor contiguo a Arica o muy cercano a Arica, eso podría significar para la relación bilateral Perú-Chile, obviamente, también un impacto. Entonces, ¿pero hay alguna posibilidad que Perú diga que, ¿no? ¿Hay alguna posibilidad para Perú de decir que sí a una cesión soberana al mar de parte de Chile hacia Bolivia, si eso implica perder frontera con Chile? Yo creo que Perú no va a involucrarse, es decir, no creo que va a llegar tan lejos. Yo creo además que el tribunal no va a plantearlos, por eso mismo, no va a plantear los términos de esa forma. Creo que si el tribunal le da algo a Bolivia, va a ser más un incentivo para que Chile negocie
que un parámetro explícito, porque el parámetro explícito necesariamente involucra a Perú, a menos que hablaran, digamos, de otorgarle, qué sé yo, a Bolivia un enclave muy lejos de territorios que fueron peruanos. No creo que llegue a eso la Haya. La Haya lo que hará es buscar un incentivo para que Chile negocie, si es que decide ser salomónico. Hablando en general de América Latina, lo que hoy uno ve es un gran debate sobre la desigualdad, básicamente, sobre cuál es el rol del Estado, con triunfos electorales de la izquierda, sea en su vertiente socialdemócrata o en su vertiente más radical. ¿Perdió la batalla de las ideas la derecha en América Latina? La izquierda ha tenido una mayor capacidad para apelar a los sentimientos, a la imaginación, para utilizar símbolos potentes, para conquistar ilusiones, es decir, para comunarse con un sector aspirante de la población, aspirante a formar parte, digamos, de la clase media. Y yo creo que eso ha determinado, digamos, que un sector importante de la izquierda resurja otra vez como opción política, a pesar de que había fracasado en décadas anteriores. Ahora, también es cierto que, digamos, en una etapa relativamente reciente, por ejemplo, digamos los años 90, cuando los gobiernos de centro derecha hicieron reformas que tuvieron un cierto éxito, el liberalismo también recobró una nueva vigencia, ¿no? Y se planteó una, digamos, dicotomía interesante entre una izquierda renovada y una izquierda, digamos, vigente, o que había recuperado vigencia, y un liberalismo que había logrado, digamos, demostrar unos éxitos palmarios concretos que antes estaban solamente en el discurso. Eso yo diría que ha tendido a cambiar en los últimos años, porque como no se han hecho más reformas y ahora se da una cierta desasociación, lo que vamos a ver en algunos países es una mayor deslegitimación del discurso liberal. Paradójicamente estamos viendo también en los países marcados por el populismo autoritario una revalorización de las ideas liberales. Por ejemplo, Venezuela y Argentina. Entonces, hay un cambalache extrañísimo. En países, digamos, de la Alianza del Pacífico se va a empezar a cuestionar al liberalismo, y en los países, digamos, del populismo autoritario se va a empezar a revalorizar al liberalismo. Yo acabo de estar en Venezuela y consta que eso es lo que está pasando, y está pasando en Argentina, y lo vamos a ver en la elección del próximo año, donde estoy seguro, digamos, que las opciones liberales, entendiendo esto de una manera muy laxa, digamos, porque cabe de todo ahí, van a tener una fuerza social muy grande y un impacto electoral muy grande contra el populismo. ¿Qué pasa con eso en un contexto en que parece que se acabaron los años fáciles, digamos, se acabó el boom de las materias primas y tal vez vienen años más complicados? Eso desde el punto de vista ideológico, ese escenario más difícil tal vez en el futuro, ¿favorece más a la derecha o a la izquierda en la Depende de dónde. En los países, digamos, por ejemplo, la Alianza del Pacífico, países que tienen un modelo, digamos, liberal a grandes rasgos, creo que favorece al surgimiento del populismo. No necesariamente para volver al poder, necesariamente para destruir el modelo, pero sí como fuerza social muy significativa y eventualmente electoral también. En los países gobernados por el populismo, al contrario, eso va a acelerar el descrédito del populismo. Por ejemplo, este año Argentina y Venezuela van a crecer 0%, 0.5%, es decir, 0%. Evidentemente eso va a alimentar mucho a la oposición y va a endurecer mucho la posición, digamos, de quienes cuestionan ese modelo. Entonces, la respuesta es que realmente depende mucho de qué países estemos hablando. Señor Vargas Llosa, para ir a un caso puntual antes de terminar, ¿cree usted que estamos cerca del fin del chavismo en Venezuela en los últimos años, o usted cree que tiene larga vida? Yo creo que va a demorar un poquito, pero creo que larga vida es demasiado pedirle a ese sistema. Ese sistema ya no da más de sí. ¿Qué pasa? Que tienen una estructura política suficientemente, digamos, controlada y suficientemente estructurada como para, aun si tienen hoy día una oposición mayoritaria en el país, durar un tiempo más. Y yo creo que Cuba es un factor clave en eso. Es decir, los cubanos son maestros en eso y han ayudado al gobierno chavista a estructurar las cosas de tal manera que es muy difícil para la oposición superar, aún si ya tienen a una mayoría del país, y ahora sí yo creo que inequívocamente tiene la oposición una mayoría del país, lo que no significa que el gobierno no tenga una base social muy grande todavía. No me atrevo a decir cuánto, pero yo realmente no creo que ese régimen pueda durar mucho más. Creo que porque el precio que tendrían que pagar serían muchísimos muertos, sería mucho sufrimiento, y yo no creo que la estructura pueda aguantar unificada en torno a eso. Es decir, si eso empieza a ocurrir el día de mañana, se va a partir la estructura. Habrá gente dentro del sistema que dirá, bueno, no estamos dispuestos a matar a 1 millón de venezolanos, ¿no es cierto? Álvaro Vargas Llosa, muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Chile. Muchas gracias.
Termina entonces el resumen ejecutivo. Nos reencontramos a las 10 en CNN Prime.